El día de hoy vamos a ver derivadas. Esto es un tema avanzado, no es difícil, hay que poner atención. ¿Listo? La derivación es un operador matemático. Un operador matemático, recuerde, que es una expresión que altera a otra expresión. ¿Listo? El operador matemático suma, altera números. O sea, 2 más 2 es igual a 4. ¿Cierto? Este operador está alterando estas dos cantidades y las convierte en, podemos decir que en otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, una expresión matemática que altera a otra expresión matemática se llama operador matemático. ¿Listo? Entonces, la derivación es un operador matemático. Igual que cualquier operador matemático, recuerde operadores matemáticos: suma, resta, multiplicación, división, radicación, potenciación, todos esos son operadores matemáticos. Este operador tiene una forma de escribirse, se llama operador derivada, o también podemos llamarlo operador derivación. Se escribe, una derivada se aplica a funciones. O sea, yo derivo funciones. Este operador se aplica a funciones. Entonces yo digo derivada de f de x. Perdón. Vamos a empezar así. Si tengo f de x, una función cualquiera, entonces f', ese puntico de arriba, esa comita de arriba, se llama f' de x, se llama primera derivada. Por ahora vamos a empezar a analizar esta situación así en general. Más adelante vamos a ver cada una de ellas, ¿cierto? Si tengo, por ejemplo, f segunda, mire que son dos comitas, de x, entonces lo llamamos segunda derivada. Esto es más como empezar a tener un poquito los conceptos claros. Entonces tengo f', primera derivada, f segunda, cuando tiene dos comitas, y podríamos tener f tercera de x, f cuarta de x, y así sucesivamente. ¿Listo? Sin embargo, nosotros nos vamos a concentrar en la primera derivada, porque el resto es una situación igual. Yo aprendo a derivar una vez y ya puedo derivar cualquiera. Entonces se escribe como f' de x o derivada de y con respecto a x. Esto es lo mismo que f' de x. Y se lee derivada de y con respecto a x. Recuerde que y es igual a f de x, o sea que yo puedo escribir derivada de f de x con respecto a x. Normalmente yo lo escribo así. Hay profesores que les gusta escribirlo de otras maneras, ¿cierto? Yo escribo f' de x. Existen otras formas para escribir la derivada. Por ejemplo, derivada de y. ¿Sí? O derivada de f de x. También se puede escribir. Pero vamos a escribirla como f'. ¿Listo? Hay varias formas de derivar. En realidad no formas. Son métodos que se utilizan para derivar.
Y esa derivación depende de la clase de función que tenemos. ¿Listo? Entonces, si tenemos una función constante, recuerde que una función constante es de la forma f de x igual a k, donde k pertenece a los números reales. O sea, k es un número. Aquí no aparece la x por ninguna parte en esa función de x. Esto es una k. Ejemplos de funciones constantes. F de x igual a 2. F de x igual a 0,1. F de x igual a menos 10. Cualquier número. ¿Listo? Teniendo una función constante, entonces decimos, si f de x es igual a k, entonces f' de x, solo en el caso de que sea constante, será igual a 0. ¿Listo? Si la función es constante, entonces f' es 0. Vamos a hacer un ejemplo. F de x es igual a 1. Entonces yo digo derive f' de x será igual a 0. Mira qué complicado. F de x igual a 1/4. Observa que yo tengo que fijarme que no aparece x por ninguna parte. Entonces f' de x será igual a 0. La derivada es una constante. La derivada de una constante sería igual a 0. Vamos a cambiar de función. Vamos a hablar de una función potencia. Función potencia. Esa función potencia es de la forma f de x igual a x a la a. ¿Sí? Donde a pertenece a los números reales. ¿Sí? A pertenece a los números reales. Entonces, vamos a derivar esa clase de función. Para este caso, entonces, f' de x, ¿listo? Lo que hago es lo siguiente. Este número lo bajo a, ¿sí? Y lo pongo a multiplicar la x. Observen que aquí no había nada, en este caso un 1. Entonces lo bajo a multiplicar. Y a esa a le resto el 1. ¿Listo? Eso es lo que tengo que hacer. Ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Entonces, si f de x es igual a x a la 2. Un ejemplo sencillo. ¿Listo? ¿Qué hago yo? Pues hallo f' de x. ¿Qué me dice la teoría? Me dice, baje a. O sea, baje el 2. 2. Ponga la x. ¿Cierto? Y al exponente de la x, a, que en este caso es 2, réstele 1. Entonces, f' de x se convierte en 2x a la 1, porque 2 menos 1 da 1. 2x. Hagamos otro ejemplo. Con una función potencia. Supongamos que yo tengo f de x igual a 3x a la 6. 3x, pongamos un número impar, 3x a la 5. Entonces, el objetivo es hallar la derivada. O sea, derive esa función. Entonces, bajo el 5, pero delante de la x hay un 3. Entonces, multiplíquelo por ese 3. Y a la x
Al exponente le resta 1. 5 menos 1. En este caso, f' de x se convierte en 5 por 3, 15, x a la 4. Si usted hace los ejercicios despacio, lo entenderá mucho más fácil. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio. F de x igual a 2x a la 4. ¿Cuál es el objetivo? Halle f' de x, o sea, derive la función. ¿Qué hago? Bajo el 4. Al bajar el 4 lo multiplico por 2. 4 por 2, 8. Y a este le resto 1, x a la 3. Lista la derivada. Otro ejemplo. F de x igual a 5x a la 2. Entonces la derivada, f' de x, será bajo el 2, 5 por 2, 10. Y le resto 1, 2 menos 1, 1. X a la 1. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que yo tengo f de x igual a 1 medio x a la 3 cuartos. Y el objetivo es hallar f' de x. Es bajo el 3 cuartos, quedaría 3 cuartos por lo que había 1 medio x a la 3 cuartos menos 1. ¿Listo? Entonces decimos, f' de x será igual a 3 por 1, 3, 4 por 2, 8. ¿Listo? Y hacemos la resta de arriba. O sea, 3 cuartos menos 1. ¿Sí? ¿Pero qué es 1? 1 es lo mismo que tener 1 sobre 1. Como un denominador, 4. 4 dividido 4 da 1. 1 por 3, 3. Menos 4 dividido 1, 4. 4 por 1, 4. Observe cómo queda. 3 menos 4 da menos 1 sobre 4. Esto que estoy haciendo aquí, esto es la resta de los fraccionarios. Y entonces me queda x a la menos 1 cuarto. Bueno, hay una propiedad de las derivadas. Esa propiedad dice que si tengo f de x como una suma de funciones, por ejemplo, g de x más h de x, o sea, si f de x es una suma de funciones, supongamos las que vimos ahorita, función constante y función potencia. Si es una suma de funciones, entonces la derivada simplemente es la derivada de esa suma. O sea, derivo la primera y derivo la segunda. Esto es una propiedad. No se preocupen si es complicado entenderlo así. No se preocupen. Lo que sí quiero que entiendan es que no es tan difícil, ¿cierto? Esto es la propiedad. La propiedad se escribe de una manera, como esta, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo para que lo entienda más fácil. Supongamos que la función es una suma, ¿cierto? Por ejemplo, f de x es igual a x a la 3 menos 2x a la 2, ¿cierto? Pongámoslo suma, aunque suma y resta es lo mismo. Pongámoslo suma en este caso. ¿Qué es esto? Una suma de funciones. Una función potencia y otra función potencia. ¿Qué dice la propiedad? Pues
si va a derivar, o sea, si va a hallar f' de x, simplemente derive la primera y súmele la derivada de la segunda. Entonces, derivo la primera. ¿Cómo derivo? Acuérdense, bajo el exponente, 3x. Y al exponente le resto 1, 3 menos 1, 2. Más, aquí lo mismo, bajo el exponente, 2 por 2, 4. Y al exponente le resto 1, 2 menos 1, 1. Lista la derivada. Observe que lo que hice fue derivar este y derivar este, y simplemente sumarlos. O sea, aquí no hay ninguna cosa extraña. Vamos a hacer otro ejemplo. F de x es, por ejemplo, 3x2 menos 2x más 1. Si está menos es lo mismo que sumar. O sea, simplemente voy a derivar cada parte por separado. Entonces digo, f' de x, o sea, la derivada de esta función. Derivo esta función. Bajo el exponente, 3 por 2, 6. Le resto 1. 2 menos 1 da 1. Menos. Bajo el exponente, este exponente es un 1, o sea, queda 2. Y le resto 1. X a la 1 menos 1, x a la 0. Pero recuerde que cualquier cosa elevada a la 0 es igual a 1. O sea que aquí es lo mismo que tener un 1. Y 2 por 1 queda 2. O sea que es lo mismo que tener ese 2. Volvámoslo a hacer. Pónganme atención. Bajo el exponente. 3 por 2, 6. X a la 2 menos 1. Eso me da un 1. Menos. Bajo el exponente. Este exponente es un 1. 1 por 2, 2. X a la 0, pero x a la 0 da 1. Entonces me queda igualito. Más, cuando es una constante da 0. Esa no la escribo, porque más 0 da lo mismo. Entonces observamos que la última, que es la constante, me dio 0, no la escribo. O sea, no es necesario escribir más 0, ¿cierto? Porque menos 2 más 0 da menos 2. La dejo así. Vamos a hacer otro ejercicio para entenderlo mejor. Supongamos que tengo f de x igual a 4x3 menos x2 más 3x menos 5. Y necesito hallar la derivada, f' de x. Entonces derivo parte por parte. Primero este. Bajo el 3. Acuérdense, el exponente se baja. 3 por 4, 12. Y al exponente le resto 1. 3 menos 1, 1. Perdón, 2. ¿Sí? En la siguiente, bajo el exponente. 2, aquí hay un 1, entonces 2 por 1, 2. Y al exponente le resto 1. 2 menos 1, 1. Que ese 1 no se escribe. Ahora el siguiente, más. Bajo el exponente. 1 por 3, 3. Y a ese 1 le resto 1. 1 menos 1 da 0. O sea que x a la 0 da 1. Esta desaparece. Menos, pues desaparece la x. ¿Listo? Ahora, la derivada de una constante da 0. Entonces menos 0. Pero recuerde que ese 0 no lo ponemos. La derivada de esta función me daría esto. Si usted lo analiza, lo entiende fácil, porque no es tan difícil este ejercicio. O estas clases de ejercicios. Analícelo y si tiene dudas me dice. Bueno, con esto terminamos la primera parte de derivada y pronto tendremos otro video. Acuérdense de suscribirse y darle me gusta. Que estén bien.